¿Cuál es la realidad del sector? Porque lo que veíamos esta mañana es que la información es algunas estaciones de servicio de YPF aumentaban el combustible en diferentes porcentajes. ¿Cuál es la línea? ¿Hay una información oficial? ¿El aumento es una realidad? Lo escuchamos. Sí, el aumento es una realidad en todo el país. Los porcentajes varían más o menos entre un 2 y un 3%, y varía un poco el porcentaje según la zona del país de que se trate, pero sí está vigente. Ajá. Esa variación, ¿qué nos marca? Normalmente sabemos que el combustible se paga históricamente más barato en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal. ¿Ellos van por el 3% y el resto el 2% o no tiene que ver con eso? Bueno, esta oportunidad aumentó un poquito más en la capital federal que en el resto del país, que es al contrario de lo que venía ocurriendo hasta ahora, aunque la diferencia es mínima, ¿no? El motivo del aumento es, entiendo yo, el incremento que tuvo el precio de los biocombustibles, que son los productos con los cuales hay que mezclar la nafta y el gasoil, ¿no es cierto? Pero obviamente el precio de los combustibles sigue sumamente atrasado. Ajá. Y está congelado hasta el día 31 de octubre inclusive, así que es probable que el día 1 de noviembre ya haya algún aumento. Claro, porque se hablaba de que estaba congelado dentro del contexto de hasta el 31 de octubre, pero sin embargo dentro del congelamiento se da este aumento generalizado, hablando específicamente de esta petrolera. Sí, exactamente. Las otras compañías también habían aumentado ya hace unos días. Y bueno, en realidad el acuerdo de precios ese es un acuerdo verbal, no es algo rígido, aunque se ha cumplido bastante bien, teniendo en cuenta la inflación que ha habido en estos últimos meses, ¿no es cierto? Pero el 1 de noviembre, bueno, quedaría nuevamente liberado. No sé si habrá un nuevo acuerdo, con alguna pauta, con algún sendero para ir subiendo gradualmente, es posible que sí, porque el atraso que tienen los precios es muy grande y bueno, no creo que vayan a querer recuperarlo de una sola vez. Claro. Ahora, en este contexto, estamos hablando de un 2 a 3% puntualmente en YPF. ¿Acompañarán el resto de las petroleras o ya lo han hecho con anterioridad? Ya lo hicieron con anterioridad. Las otras compañías ya lo habían hecho antes, incluso algunos con un porcentaje un poquito más alto. Ajá. Así que están más o menos todos en la misma línea. Bien. Si tuviéramos que hablar de los números en el cual tendrían que aumentar el porcentaje, sabíamos que ustedes venían aumentando con un convenio con el gobierno, no sé si era de palabra o firmado, que se iba aumentando un 4% gradualmente todos los meses. Después estuvo este acuerdo de palabra de no aumentar hasta fin de mes. Pero si tuviéramos que poner en números reales el precio del combustible, de la nafta, en porcentaje, ¿de cuánto estaríamos hablando, Castellanos? Más allá de que no se llegue a eso. Bueno, primero hay que aclarar que los acuerdos de precio estos no son hechos con las estaciones de servicio, son acuerdos hechos entre el gobierno nacional y las compañías petroleras, ¿no es cierto? Nosotros no formamos parte del acuerdo, ni siquiera estamos obligados a cumplirlo. Lo que ocurre es que como establece los precios YPF, que es líder en el mercado, las otras compañías, digamos, no se pueden alejar mucho por una cuestión de competencia. En cuanto a la pregunta de cuánto debería costar el combustible, y bueno, es difícil saberlo porque está sumamente atrasado y hay distintos factores que tienen que ver con el precio del combustible que han subido en forma permanente y han generado una diferencia muy grande. Para las estaciones de servicio, lo que nosotros tomamos en consideración desde el punto de vista de nuestro negocio es la inflación, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que los combustibles suban más o menos igual que el resto de los bienes y servicios. ¿Por qué? Y bueno, porque los costos nuestros siguen a la inflación, por ejemplo, los costos salariales, los costos de mantenimiento, reparación, honorarios y demás. Si comparamos la inflación con lo que han subido los precios en lo que va del año, hay un desfasaje del 40%. 40% de desfasaje. Más allá de que esto no lo vamos a ver reflejado seguramente, porque aparte estamos hablando, en este caso, del aumento de YPF, que es la petrolera de bandera. Así que uno entiende que el gobierno controlará o intentará de que no lleguemos a estos porcentajes. Pero si hablamos de un desfasaje de pérdida, ¿en el término de cuánto el 40%? ¿El último año? En lo que va del año. En lo que va del año, las estaciones de servicio han visto crecer sus costos en un 104%.
y los ingresos han crecido un 60 o 62%. Y cuando me habla de costo, ¿está hablando de sueldos, está hablando de servicios, electricidad, todo lo que tiene que necesitan todo lo todas las erogaciones que tiene una estación de servicio? El principal son los sueldos, pero también están el mantenimiento y reparación de los equipos, las asistencias profesionales, los test que se hacen y todo lo demás. Por eso es que no hace falta aclarar la situación en la cual se encuentran las estaciones de servicio. Estamos con un desfasaje como no recuerdo nunca que haya habido, ¿no es cierto? Se está trabajando a pérdida en muchos casos. Se está trabajando a pérdida. Trabajando a pérdida, me dice Castellano. Pero no podrá existir en algún momento algo difícil, no sé si hay precedentes, porque digo, lo que dicen es que no está tan desfasado lo que es las petroleras en su número, que en alguna oportunidad ustedes tengan la posibilidad del aumento o en realidad el aumento de porcentaje con la petrolera y que no lo pague el usuario. Bueno, sería una de las posibilidades, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no ocurre, no se da. Nosotros nos parecería bárbaro. Desde nuestro punto de vista, lo ideal sería vender un producto barato y tener una rentabilidad por esa venta que cubra por lo menos los costos y una ganancia razonable. Pero de no ser así, dependemos del aumento de precio de venta, ¿no es cierto? Esto desde el punto de vista de las estaciones de servicio. Ahora, desde el punto de vista de las refinerías, hay otros factores que influyen, ¿no es cierto? Por ejemplo, el petróleo, que las refinerías lo están pagando $56 y que el precio internacional, que es el que pretenden los productores de petróleo, está en cerca de los $90, ¿no es cierto? Otro punto es la importación. El 30% más o menos del gasoil que se consume en nuestro país es importado, y un porcentaje de la nafta también. Y ese producto importado tiene básicamente dos problemas. Primero, que el costo es más o menos el doble o más del doble del precio al cual se va a vender acá. Y en segundo lugar, que hace falta tener dólares, y el gobierno les ha dicho a las compañías petroleras que no tiene dólares para venderles. Así que ahí hay otro problema que afecta a las refinerías. La complejidad es grande. La última, Castellano, desabastecimiento no, deme una buena. Bueno, desabastecimiento, hay una escasez de combustible, unas entregas limitadas, cupos de entrega por parte de las compañías, que, bueno, lamentablemente no alcanzan para abastecer la demanda. Entonces todo el mundo ve generalmente en las estaciones de servicio que a veces a algunas le falta nafta súper o a otras le falta gasoil. El fin de semana que terminó ayer fue complicado, porque aumentaron las ventas por el tema de las elecciones, gente que tuvo que viajar de una localidad a otra para votar y demás, y ahí vimos varias estaciones de servicio en todo el país que se quedaron sin combustible. Castellano, como siempre, muy atento con nosotros. Que tenga una buena noche. No, por favor, hasta luego. Hasta luego.